Mi esposa me engañó por 4 años y hasta dejó solo a nuestro hijo en el hospital para ver a su amante. Tengo 33 años, y mi esposa, Na, tiene 32, hemos estado casados durante 9 años, mucho tiempo, tenemos 2 hijos, Star, de 12 años, y Neo, de 6. Mi esposa y yo nos conocimos en la boda de su prima cuando ella tenía 19 años y yo 20, fue amor a primera vista. ¿Sabes esa sensación que tienes cuando conoces a alguien por primera vez y simplemente sabes que vas a pasar el resto de tu vida con esa persona? Sí, eso fue lo que sentí cuando vi a Ana. Aunque éramos muy jóvenes, nos casamos un año después de que ella quedara embarazada de nuestra hija, Star. Siempre supe que me casaría con Na, así que cuando dijo que estaba embarazada, no me importó, de hecho, estaba feliz. Convertirme en padre es una de las mayores alegrías que he experimentado. Mis padres, por otro lado, no estaban contentos y pensaron que ella me había tendido una trampa para tener un bebé. No escuché a mis padres y los ignoré. Porque los conocía como personas orgullosas de clase alta. Digo clase alta porque eso es lo que a mis padres les gusta llamarse a sí mismos. Jaja, provengo de una riqueza generacional, y no, por lo que mis padres creían que si alguna vez me casaba, me casaría con alguien de una familia de clase alta. Mis padres también creían que Na me había tendido una trampa para tener un bebé porque les había dicho que Na y yo nos sorprendimos mucho cuando quedó embarazada. Ella tenía un DIU, pero lo ignoramos porque sabíamos que un DIU no estaba garantizado al 100%. Mis padres, por otro lado, insistieron en que ella me había tendido una trampa para bebés. Creían que buscaba el dinero, y me reí y los llamé locos. Soy hijo único, por lo que heredaré todo. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que mis padres tenían razón. Y si pudiera retroceder el tiempo, los habría escuchado. Sin embargo, mis padres se negaron a tener algo que ver con la boda a menos que Na firmara un acuerdo prenupcial para evitar cualquier problema en caso de que no funcionara. No fue un gran problema, y ella firmó voluntariamente. Tuvimos una boda de destino porque siempre había sido el sueño de Na. Yo era una persona más discreta, supongo que hay una despreocupación que viene con nacer en la riqueza. Me había acostumbrado y ya no me llamaba la atención. La vida había sido así desde el día en que nací, así que ¿por qué me asustaría ahora? Na, por otro lado, venía de un hogar pobre, por lo que no estaba realmente acostumbrada. Quería una gran boda, y eso fue lo que tuvimos. Realmente no me importó, siempre y cuando ella fuera feliz, así que seguí adelante con lo que ella quisiera. Mis padres pagaron la boda porque Na y yo no podíamos pagarla, ya que ambos todavía éramos estudiantes. A pesar de que a mis padres no les gustaba Na, ya había tomado la decisión de casarme con ella, y no tuvieron más remedio que asistir y pagarla boda, ya que o pagaban ellos o yo la pagaba con mi fondo fiduciario, y no querían eso. Mis padres creían que si la pagaba con mi fondo fiduciario, gastaría todo el dinero. Era un pensamiento divertido y absurdo porque mi fondo fiduciario contenía millones. Yo era lo que llamarías un bebé de un fondo fiduciario, jaja, pero de todos modos, nuestra boda continuó. Aparte de los ocasionales comentarios sarcásticos de los padres y familiares de Na, quienes sentían que mis padres y familiares estaban orgullosos, y finalmente una pelea en toda regla entre ellos, jaja. El matrimonio continuó sin problemas. Los primeros años de matrimonio, Na y yo nos ocupamos de la universidad y del cuidado de nuestra hija, Star, y después de graduarnos, las cosas se calmaron un poco. Empecé a trabajar para mi papá y ganaba cerca de 7 cifras al año. Eso me convirtió en el único proveedor de la casa, lo que no me importó. Na no quería ser ama de casa a tiempo completo, por lo que consiguió un trabajo realmente flexible en una empresa local que pagaba bien y también le permitía tiempo para los niños. Una noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, Na se me acercó y me dijo que quería hablar sobre algo delicado. Le dije que continuara, y luego abordó el tema de los tríos. Me sorprendió, ya que era algo que ambos habíamos discutido y acordado que nunca nos involucraríamos. Ambos habíamos acordado que nunca nos involucraríamos en eso, ya que no queríamos el temor de que nuestra pareja nos estuviera engañando con la otra persona a nuestras espaldas. Además, nuestra vida sexual era muy activa, por lo que no había necesidad de eso, o eso pensé. Na luego me dijo que ya tenía a alguien en mente y que pensaba que sería una buena experiencia para nosotros. Le pregunté a quién tenía en mente, y mencionó a Jason, un amigo suyo que estuvo en nuestra boda. Era un amigo suyo de la escuela secundaria. Él y Na eran cercanos, pero no demasiado cercanos como para provocar celos, o eso pensé, jaja. Ella me dijo que era bisexual y que pensaba que él estaría de acuerdo. Le recordé nuestro acuerdo y que no quería involucrarme en eso, ya que sentía que no sería bueno para nuestro matrimonio. Noté que estaba muy triste por mi negativa, pero no pensé demasiado en ello. Ella asintió y me dijo que solo había querido intentar abordar el tema conmigo y que no me obligaría. Me dijo que cada vez que cambiara de opinión podría hablar con él. Le dije que no creía que alguna vez cambiaría de opinión, y ella dijo que también estaba bien, y la conversación terminó.
Hace aproximadamente un mes, mi esposa estaba en el trabajo, y yo también estaba en el trabajo, nuestros hijos estaban en casa con la niñera, mi hijo tiene una alergia severa al maní, por lo que no puede comer nada como maní entero, mantequilla de maní, aceite de maní, alimentos procesados que fueron hechos con maní, y ya sabes, cosas así, por lo tanto, generalmente tratamos de evitarlos. Irónicamente, a mi hija le gusta el maní, por lo que tiende a guardar sus refrigerios bajo llave en una mini nevera en su habitación para que mi hijo no tenga acceso a ellos. Mi hijo sabe que no debe comer maní, pero es posible que no sepa si un alimento procesado o chocolate y dulces contiene trazas de maní, así que de nuevo, más vale prevenir que lamentar. Según la historia que me contaron la niñera y mis hijos sobre lo sucedido, mi hija tomó un refrigerio de chocolate que contenía trazas de maní y se lo estaba comiendo. Sin embargo, se distrajo cuando la niñera la llamó para que la ayudara con algo, por lo que mi hija guardó el refrigerio en la nevera principal para que pudiera volver a recogerlo cuando terminara. Mi hijo había ido al refrigerador en busca de un refrigerio y se había topado con él, y luego se lo comió, ya que realmente le gustaba el chocolate. Además, no hay ninguna regla en la casa que prohíba comer los refrigerios sobrantes de otros en el refrigerador, ya que todos están de acuerdo. Comenzó a tener una reacción alérgica grave, anafilaxia, y por alguna razón desconocida. Para mí, su EpiPen no se encontraba por ninguna parte. Créanme, me sorprendió mucho cuando lo escuché, ya que normalmente almacenamos EpiPens por si acaso. De todos modos, la niñera llamó inmediatamente a la ambulancia, y luego ella y mi hija la acompañaron al hospital. La niñera sabe que mi esposa tiene un horario de trabajo más flexible que yo y que, en caso de emergencia, mi esposa suele ser la primera a la que se llama. Llamó a mi esposa vino al hospital y se fue, según lo que me dijo la niñera. Había llamado a mi esposa durante horas sin que ella contestara, y luego, cuando mi esposa contestó y vino al hospital a ver a nuestro hijo, murmuró algo acerca de que no era lo suficientemente grave y luego le dijo a la niñera que tenía trabajo serio que hacer y luego las dejó en el hospital. La niñera era temporal durante unas horas. Ya que nuestra niñera se sentía mal, ya era hora de que la niñera se fuera, ya que inicialmente nos había dicho que no podía cuidar niños durante todo el día de hoy. Como resultado de eso, se quedó estupefacta de que mi esposa la hubiera dejado en el hospital sin instrucciones sobre qué hacer, así que me llamó. Estaba en una reunión que estaba a punto de terminar, así que no pude contestar su primera llamada, pero le devolví la llamada tan pronto como pude una vez que terminó, lo que fue unos 5 minutos después. Parecía muy aliviada cuando contesté y me contó lo sucedido. Cuando le pregunté por mi esposa, me dijo que mi esposa había dicho que no era grave y se había ido. Me sorprendió, ya que mi esposa no solía ser así. Inmediatamente fui al hospital a pagarle a la niñera y recoger a mis hijos. Por supuesto, me aseguré de darle una propina a la niñera. El médico dijo que la reacción de mi hijo no fue grave, ya que habían llamado a una ambulancia a tiempo, y que podía irse después de un chequeo de rutina que pronto se terminó, y nos fuimos. De camino a casa, pasé por el lugar de trabajo de mi esposa para ver cómo estaba. Así que imagínense mi sorpresa cuando su jefe me dijo que mi esposa había fichado su salida hacía horas, alegando una emergencia. Por dentro, estaba conmocionado. ¿Por qué mi esposa había salido del trabajo? Me pregunté, lo habría entendido si la hubiera encontrado en el hospital. Pero si no se trataba de la alergia de nuestro hijo, ¿cuál era la emergencia? Inmediatamente me preocupé porque asumí que mi esposa debía de sentirse mal y eso debía haberla hecho salir del trabajo e irse a casa. Así que, amigos, imagínense mi sorpresa cuando descubrí que mi esposa no estaba en casa, y cuando llamé a su teléfono, me dijo que estaba en el trabajo. Inmediatamente sospeché. Decidí no delatar su mentira y decirle que acababa de dejar su lugar de trabajo hacía 30 minutos. Tenía la sensación de que si la delataba, simplemente lo encubriría con otra mentira, así que fingí como si no supiera nada. Le informé sobre lo que el médico había dicho sobre nuestro hijo cuando preguntó. Y luego le dije que la estaba esperando en casa. Cuando mi esposa llegó a casa, actué como si nada estuviera mal, bromeamos, reímos y cenamos juntos. Luego acostamos a los niños, hablamos antes de que se fuera a la cama, o eso le dije. Le dije que tenía que trabajar hasta tarde, y ella estuvo de acuerdo porque era algo que hacía a veces. Esperé a que se durmiera y, mientras tanto, jugué en mi computadora portátil en mi oficina. Luego, después de unas horas, cuando estuve seguro de que estaba dormida, fui a nuestra habitación y tomé su teléfono. Desbloquear su teléfono fue fácil, ya que conocíamos las contraseñas del otro. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que mi esposa no me había dado ninguna razón para dudar de que me estaba engañando. Lo encubrió todo también. Desde decirme mentiras razonables sobre sus ausencias hasta asegurarse de que tuviera todas las contraseñas y acceso a todos sus dispositivos.
para que nunca sospechara que estaba ocultando algo. Mi esposa era inteligente, pero yo era más inteligente. Desbloqueé su teléfono con su contraseña y revisé todo, desde su WhatsApp hasta su iMessage y sus fotos. Revisé cada aplicación de mensajes de texto en su teléfono que sabía que usaba regularmente, al principio. Ignoré Facebook porque no era algo que mi esposa usara con regularidad. Lo usaba escasamente para ver las actualizaciones de sus antiguos amigos de la escuela secundaria y familiares lejanos, y también para asegurarse de que las personas que no tenían su número o Gmail pudieran contactarla, como, por ejemplo, un antiguo compañero de la escuela secundaria que buscaba reconectarse. Pero al darme cuenta de que había revisado todo y no pude encontrar nada ni ninguna evidencia de que me estuviera engañando o planeando algo, decidí revisar su Facebook, y al abrirlo, me di cuenta de que tenía un bloqueo de aplicación. Inmediatamente sospeché, y mi sexto sentido me hizo cosquillas. ¿Por qué había un bloqueo de aplicación en su Facebook cuando no había ningún bloqueo de aplicación en sus otras aplicaciones? Tampoco sabía la contraseña del bloqueo de la aplicación y ni siquiera podía adivinarla. La pregunta de seguridad también era una a la que no sabía la respuesta. La pregunta de seguridad era una sola pregunta, decía ¿cuándo es su cumpleaños? ¿De quién es el cumpleaños? Me pregunté, probé mi cumpleaños, el cumpleaños de nuestro hijo, el cumpleaños de su papá e incluso el cumpleaños de su abuelo, todo en vano. No podía adivinar quién era él, justo cuando estaba a punto de rendirme. Recordé algo, mi esposa tenía un iPad que solía usar, y su Facebook probablemente todavía estuviera conectado en el iPad. Había comprado un nuevo iPad y se lo había dado a nuestros hijos, pero no recordaba que alguna vez hubiera cerrado sesión en sus cosas del iPad. De hecho, su antiguo Gmail todavía estaba conectado en el iPad. Decidí esperar al día siguiente. Esperé a que mi esposa fuera a trabajar y mis hijos a la escuela, luego busqué el iPad. Después de que ella había comprado el nuevo y luego les había dado el iPad a los niños. Nuestros hijos finalmente lo habían desechado cuando compraron uno nuevo. Independientemente de eso, el iPad todavía era completamente funcional, así que lo reinicié y lo cargué. Después de esperar a que el iPad se cargara un rato, lo desbloqueé y revisé Facebook. Tenía razón. Su Facebook todavía estaba conectado. Inmediatamente fui a revisar sus chats. Y fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. Mi esposa me estaba engañando con un amigo suyo de la escuela secundaria llamado Jason, el mismo Jason con el que ella había sugerido que hiciéramos un trío. Ahora todo tenía sentido. Había muchísimos mensajes que se remontaban a meses atrás. Mi esposa había estado en una relación con este tipo durante mucho tiempo. Había muchísimos mensajes entre ellos burlándose de mí, burlándose de la esposa de Jason, que también estaba embarazada. Mi esposa también le había estado dando dinero a este tipo. Ella había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas y dándoselo a este tipo. También vi mensajes de ellos acordando puntos de encuentro, la mayoría de las veces, cuando mi esposa me decía que se iba de viaje de chicas. Todo era un plan para ir a encontrarse con este tipo y pasar tiempo con él. Mi esposa incluso le había revelado al tipo que la única razón por la que se había juntado conmigo en primer lugar era por el dinero, y que me había tendido una trampa para tener un bebé. Mi mundo se había derrumbado. Estaba conmocionado y al borde de las lágrimas. Mi esposa, a la que amaba tanto, que también pensé que me amaba, pensé que éramos la pareja perfecta. Por supuesto, nadie en la tierra es perfecto. Pero nos complementábamos muy bien, nos entendíamos, nos comunicábamos bien, todo iba tan bien. Realmente disfrutábamos pasar tiempo juntos. Entonces, ¿por qué estaba haciendo esto?, me preguntaba. Nuestra vida sexual era genial, y ella no estaba bajo ningún estrés en él. Trabajo. Tenía un trabajo muy flexible, y yo era el único proveedor del hogar. Ella no pagaba ninguna factura. La dejaba usar su salario para lo que quisiera, y ni siquiera su salario, sino también cualquier cantidad que quisiera tomar de nuestra cuenta conjunta. De hecho, mi esposa era muy frívola, pero la consentía porque sabía que no tenía mucho cuando era niña, y esto era ella tratando de compensarlo. Estaba entrando en una espiral descendente. Seguí leyendo los mensajes a pesar de que me seguían lastimando porque quería escuchar todo lo que había dicho. En un momento, algo dentro de mí se rompió. Y me di cuenta de que me aseguraría de que se arrepintiera de esto. Tomé capturas de pantalla de tantos mensajes como pude, hice precisamente eso y los envié a mi teléfono. Decidí esperar unas semanas más y reunir más pruebas. Y también esperar hasta que decidieran volverse a encontrar para que yo pudiera aparecer en su punto de encuentro. Y sorprenderlos. Mi esposa llegó a casa por la noche, y actué como si todo estuviera bien. Fingí como si no me hubiera enterado de que me había estado engañando durante mucho tiempo e incluso había estado gastando mi dinero con el tipo. Con razón había sugerido el trío.
Quería una forma de meter a Jason en nuestras vidas para poder estar con él y no sentirse culpable. Fingí como si estuviera feliz de verla y actué como si no quisiera vomitar y mostrarle los mensajes de texto y pedirle que se explicara. Ella no tenía ni idea y ni siquiera sospechaba nada. El plan y la primera etapa estaban en marcha. Encontré un ritmo constante, usando el iPad para tomar capturas de pantalla de su conversación adúltera y enviarlas a mi teléfono. Y luego borrando todo rastro de ellas del iPad. Luego conseguí que mi abogado redactara los papeles del divorcio con los que la notificaría. Ni siquiera les llevó una semana antes de que planearan volverse a encontrar, decidieron encontrarse en un hotel. Y eso fue lo que puso en marcha la segunda fase de mi plan. Hasta ese momento me había tomado unas semanas libres del trabajo diciéndole a mi papá que tenía una emergencia familiar. No le había dicho específicamente lo que había sucedido porque sabía que mi padre se reiría en mi cara y me leería el acto de yo tenía razón, lo reiteraría varias veces. Y sabía que siempre lo mencionaría en el futuro. Sin embargo, no le dije a Ana sobre las semanas que me había tomado libres del trabajo. Fingí un resfriado por la mañana y le dije que me quedaría en casa a descansar y trabajaría desde casa cuando me sintiera mejor. Los niños también se habían ido a la escuela. Me quedé en casa y monitoreé su conversación a través del iPad y tomé capturas de pantalla hasta que Ana llegó al hotel antes que él y reservó la habitación del hotel. Luego le dijo el número de la habitación del hotel en la que estaba para que él subiera a encontrarse con ella sin siquiera preguntar en la recepción. Tomé más capturas de pantalla de la conversación y guardé el iPad en mi oficina. Luego fui a mi impresora e imprimí muchas de las capturas de pantalla en papel físico y saqué muchas fotocopias. Guardé algunas en un sobre marrón enorme y sostuve algunas en mis manos. Conduje hasta el hotel y me dirigí a la habitación del hotel. Ni siquiera tuve que preguntarles en la recepción porque ya sabía el número de la habitación por su conversación en Facebook. Llegué a la habitación y llamé a la puerta. Jason respondió desde adentro, preguntando quién era, y le dije que era el servicio a la habitación. Dijo que no había pedido servicio a la habitación, y le dije que era servicio a la habitación de cortesía. Supongo que debe haber decidido que no había ningún daño en responder porque se acercó a la puerta para responder. La sorpresa en su rostro valió la pena grabarla. Estaba sin camisa, y todo lo que tenía puesto era una toalla. Al verme, se le cayó la mandíbula. Casi cómicamente, jaja, escuché la voz de mi esposa preguntándole qué pasaba, así que lo empujé suavemente a un lado para que mi esposa viera que era yo. Estaba acostada en la cama y solo se cubría con el edredón. Obviamente estaba desnuda debajo. Cuando me vio, casi se convirtió en piedra. Uno habría pensado que yo era Medusa por la forma en que se quedó helada, jaja. Noté que estaba al borde de un ataque de nervios. Así que les arrojé las impresiones de sus conversaciones que tenía en la mano y me fui. Me fui con tanta prisa que mi esposa ni siquiera recuperó el sentido lo suficiente como para perseguirme. Antes de que pudiera hacer eso, ya casi había salido del hotel. Me dirigí a mi auto y lloré durante 30 minutos completos. Había tenido unos días para prepararme para esto, pero nada podría prepararte realmente para ver esto. Pensé que había superado el dolor y la traición, pero verlo físicamente me rompió. Me sentí inválido e insuficiente. Interiormente decidí convertir la vida de mi esposa y Jason en un infierno. Conduje a casa, y en el momento en que llegué a casa, llamé a mis padres y les pregunté si podrían cuidar a los niños con tan poca anticipación porque no vivían lejos de la escuela de los niños. Les expliqué todo lo que les había sucedido, pero les hice prometer que no se lo dirían a nadie ahora porque aún no estaba listo para contárselo a nadie. Mis padres entendieron y aceptaron cuidar niños. Entendieron que debía estar pasando por mucho emocionalmente ahora. Mi papá incluso intervino diciendo que se regodearía de cómo tenía razón, pero solo después de que yo hubiera llorado y superado el dolor. Inmediatamente empaqué suficiente ropa y cosas para que les duraran a los niños unas semanas y llamé al conductor para que viniera a recogerlos. Mis hijos no seguían el autobús escolar y nuestro conductor los recogía todos los días. Le di el equipaje al conductor y le indiqué que recogiera a los niños de la escuela una vez que cerraran y los dejara en la casa de mis padres. Sabía que eso no estaba bien, ya que mis hijos estarían muy confundidos, pero decidí que solo necesitaba pasar esta semana. Y los buscaría la semana que viene y les explicaría todo de una manera que pudieran entender. En unas horas, Na llegó a casa, llorando y suplicando y poniendo en marcha el drama. Me suplicaba, diciendo que superaríamos esto juntos, a lo que le dije que estaba delirando. Le dije que la quería fuera de la casa, pero no antes de subir las escaleras y traer los papeles del divorcio. La senté y le dije que podíamos hacer esto de dos maneras. Una, podíamos ir a la corte y pelear, o dos, podía firmar los papeles del divorcio, y todo estaría bien. Si elegía la primera opción,
Me aseguraría de exponerla a ella y a Jason a todo el mundo, incluyendo a la esposa de Jason e incluso al jefe de Jason y al jefe de mi esposa. También me aseguraría de contárselo a cada miembro de la familia de cada una de nuestras familias. Pero si elegía la segunda opción, no se lo diría a nadie, y si alguien me preguntaba por qué nos divorciamos, simplemente les diría que nos habíamos distanciado. Estaba conmocionada. Dijo que no quería el divorcio en absoluto y quería que habláramos. Pero le dije que eso estaba fuera de discusión y que eso no iba a suceder, incluso si ocurriera un milagro. Debe haberse dado cuenta de que hablaba en serio porque me dijo que le dijera los términos de la segunda opción. Sabía que estaría en serios problemas si se lo contaba a alguien. Sonreí. Los términos eran simples, o obtendría la custodia de los hijos, y si ella tuviera derechos de visita, serían visitas supervisadas. Estaba bastante seguro de que las visitas supervisadas no se mantendrían en la corte porque ella no era una delincuente en absoluto y no representaba ningún peligro para los niños. Pero todavía estaba dispuesto a intentarlo. Si las visitas supervisadas no se mantenían, entonces podría tenerlos los fines de semana, no recibiría pensión alimenticia ni nada de mí. Ya teníamos un acuerdo prenupcial, así que no estaba realmente preocupado por cómo se dividirían las propiedades. Interiormente les agradecí a mis padres por primera vez por insistir en un acuerdo prenupcial. Estaba llorando. Pasó los siguientes 5 minutos tratando de convencerme, diciendo que fue un error, que no lo decía en serio. Me dijo todas las excusas habidas y por haber, pero era obvio que no me las creía. Le dije que firmara los papeles del divorcio, pero se negó, así que le dije que se fuera de la casa. No me importaba si se negaba a firmar los papeles del divorcio porque sabía que eventualmente cedería. Así era siempre. Sé que pasará unos días pensando y tratando de convencerme, y luego, cuando vea que soy inflexible con el divorcio, finalmente lo firmará. Mientras tanto, la he echado. Le di 5 minutos para que recogiera sus cosas y luego le dije que se fuera. Me preguntó qué les diría a los niños. Y le dije que sabía qué decirles a los niños y que no se preocupara porque no les contaría a los niños sobre su infidelidad, así que sí, aquí estoy ahora mismo, solo en casa, llorando y ahogando mis penas con una botella de vino. Sinceramente, ya no sé qué hacer. Así que decidí venir a Reddit para ver si alguien había tenido una experiencia similar o algo así. Siento como si alguien hubiera tirado la alfombra debajo de mis pies. Como si todo lo que sabía hubiera sido una mentira. Sinceramente, no sé a dónde ir desde aquí. Pero estoy haciendo todo lo posible por ser fuerte.